Hola a todos, bienvenidos de nuevo al curso de algoritmos cuánticos variacionales. El día de hoy vamos a ver un pequeño repaso de QAOA. Después vamos a ver cómo obtener los parámetros óptimos para QAOA en una sola capa para el problema de búsqueda. Y después, viendo los resultados obtenidos, vamos a hablar de lo que es la concentración de parámetros, que es un fenómeno bastante interesante que aparece de diferentes maneras en QAOA. Para empezar, recordemos que en QAOA nuestro estado inicial es una superposición uniforme. Esto es el producto tensorial de n qubits en el estado más. Y lo podemos ver de esta manera. Y nuestra secuencia variacional va a estar compuesta de la aplicación alternada de dos propagadores, U y B, como tenemos aquí, los cuales son E a la I menos beta HX, donde HX es nuestro mixer, en este caso aplicación local del operador X de Pauli, y el unitario B, que es E a la menos I gamma P, donde P es el proyector del estado que queremos buscar, el target state. Y nuestro objetivo en QAOA es maximizar este overlap. En otras palabras, queremos preparar el estado T. Por lo que buscamos los parámetros que nos den el máximo overlap. Además, démonos cuenta que esto también es equivalente a minimizar la energía del hamiltoniano, que es la identidad menos el proyector del target state, lo que nos da la siguiente equivalencia que tenemos aquí. Minimizar este valor esperado es lo mismo a 1 menos maximizar el overlap. Ahora recordemos esto que vimos en la tarea. Para un estado, un target state arbitrario, donde este es un número binario, este termina de manera única un operador U, el cual es aplicaciones de operadores X de Pauli, de manera que al aplicar este operador U en un estado que son muchos qubits en el estado 0, este nos da el target state. Entonces podemos escribir lo siguiente. Esto que tenemos aquí es la amplitud. Tenemos la amplitud y reescribimos T como U aplicado en 0, que es la transpuesta conjugada, y hacemos lo mismo aquí. Entonces podemos bajar estas U del exponente, ya que son unitarios, y empezamos a cancelarlos unos con los otros. Esta U conmuta con este operador de aquí, y más, y el estado más no se ve afectado por el unitario U. Por lo tanto, al final tenemos como resultado que el overlap, la amplitud con respecto al estado T va a ser igual al overlap con respecto al estado 0 para los mismos parámetros. Por lo tanto, no importa el target state, siempre vamos a tener para los mismos parámetros
la misma amplitud y el mismo overlap como consecuencia. Vamos a ver ahora para una sola capa de QoA. Vemos que la amplitud para una sola capa pues se ve bastante sencillita. Esta está aquí. Y recuerden que calculamos la forma explícita de esta amplitud en la tarea pasada. Y el overlap, el valor absoluto al cuadrado, escrito de manera explícita, sería esto de aquí. Ahora, si nosotros queremos encontrar los valores óptimos de gamma y beta que maximizan esta cantidad de aquí, podemos derivar e igualar con respecto a gamma y beta esta función de aquí. Sin embargo, pues ya se podrán dar cuenta que es bastante complejo. Pueden intentarlo, es muy toma bastante tiempo, es posible. Originalmente lo hicimos de esa manera, pero toma bastante tiempo. Entonces, lo que les voy a mostrar hoy es otra manera en la que se puede calcular estos valores óptimos de gamma y beta, por lo menos para el caso de una sola capa, que es considerablemente más sencillo. Recordemos que queremos maximizar el valor absoluto de esta función, y para eso vamos a usar las condiciones estándar, que es que el valor absoluto al cuadrado, que vendría siendo g por g conjugada, y su derivada con respecto a gamma tiene que ser igual a su derivada con respecto a beta, y esto tiene que ser igual a 0. Pero en lugar de expresar esto de manera explícita, como lo tenemos aquí, lo vamos a hacer de otra manera. Primero que nada, obteniendo la derivada con respecto a gamma, tenemos lo siguiente. Podemos ver que si derivamos con respecto a gamma, tenemos que P, que es el proyector, baja, digamos. Entonces obtenemos lo siguiente, ya que está igualado a 0. De ambos lados tenemos lo mismo, pero conjugado. Si vemos de manera explícita este proyector, esto conmuta con este unitario, y sustituimos por coseno de n beta esta parte de aquí. Entonces tenemos la siguiente ecuación, que va a ser muy útil en el futuro. Y vamos a pasar a lo siguiente. Ahora vamos a calcular la derivada con respecto a beta, por lo que ahora tenemos aquí abajo hx. Entonces podemos moverla, ya que lo que queremos es tenerla cerca, junto al estado más, que es su eigenestado, y para compensarlo se puede hacer un poco de álgebra y llegamos a la siguiente expresión. Pueden ver que tenemos un conmutador aquí y un poco más de simplificación, y obtenemos lo siguiente, donde a es esta expresión que tenemos aquí. Ahora recordarán la expresión que teníamos cuando derivamos con respecto a gamma. Ahora vamos a sustituir esa expresión aquí, lo que nos va a dar como resultado esta nueva igualdad,
Y podemos ver que el argumento de A ahora va a ser gamma más pi entre 2. Pero si calculamos A de manera explícita, recordemos que A es este número de aquí. Si lo calculamos de manera explícita, obtenemos lo siguiente. Por lo tanto, el argumento de A, calculado de esta manera, va a ser pi menos beta. De esta manera, entonces, podemos igualar pi menos beta, va a ser igual a gamma más pi entre 2. Y llegamos a la siguiente relación, que es bastante interesante, bastante bonita, donde gamma va a ser igual a pi menos 2 beta. Ahora que sabemos que los valores óptimos de beta y gamma están relacionados de la siguiente manera, ya solo tenemos que optimizar uno solo. Ahora usaremos la forma explícita de la amplitud, la cual se calculó para uno de los problemas de la tarea, como recordarán. Y usaremos también esta condición que obtuvimos de derivar con respecto a gamma. Y con estas dos podemos establecer la siguiente condición. Démonos cuenta primero de que G, que es la amplitud por E a la I gamma, va a ser igual a G conjugada por E a la menos I gamma. ¿Qué quiere decir esto? Que si es igual a su transpuesta, que si es igual a su conjugado, quiere decir que este número es real. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos esta cantidad de aquí por E a la I gamma, esto debe de ser real. Por lo tanto, su parte imaginaria debe ser igual a 0. Ahora, si nosotros sustituimos esta relación que encontramos de gamma con beta, vamos a llegar a esta expresión de aquí. Y tomando solo la parte imaginaria, que ya sabemos que es igual a 0, encontramos esta expresión que solo está en función de n y beta. Y ahora solo tenemos que encontrar el valor óptimo de beta para cierta n. Sin embargo, se podrán dar cuenta que no es sencillo calcular una beta óptima de esta expresión para una n arbitraria. Sin embargo, cuando n tiende a infinito, seno de 2 beta coseno de n a la beta va a tender hacia 0. Esto es porque coseno de beta está en el rango de menos 1 a 1. Por lo tanto, cualquier cosa en la que coseno no sea igual a 1 o menos 1, esta expresión va a tender a 0. Y sabemos que los valores óptimos no van a ser esos, no van a ser beta igual a pi o menos pi. Podemos revisar eso. Por lo tanto, tenemos esta expresión de aquí que podemos resolver pues, de manera muy sencilla. Y obtenemos soluciones de la siguiente forma, donde beta va a ser k pi entre n más 2 más una corrección del orden de n a la menos 1, donde k va a ser un número positivo, va a ser un entero positivo. Ahora, ¿cómo sabemos cuál va a ser la k óptima? Pues bueno, sustituimos esta beta en esta expresión del valor absoluto al cuadrado y obtenemos lo siguiente. Y nos podemos dar cuenta bastante sencillo que para cualquier k mayor a 1, esta va a dar un overlap menor que con k igual a 1.
Por lo tanto, obtenemos que el valor óptimo de beta está dado por la siguiente expresión, que es pi entre n más una corrección del orden de n a la menos 1. Por lo tanto, esto implica que n por beta va a tender a pi y que gamma va a ser, como ya habíamos dicho, pi menos 2 beta, y esto va a tender a pi cuando n tiende a infinito. Esto es muy interesante porque, como se pueden dar cuenta, nos ayuda a saltarnos el paso de entrenar nuestro circuito cuántico. No requeremos ahora tantos recursos para entrenar los valores óptimos. Podemos tener una aproximación muy buena y nuestro entrenamiento va a ser muy rápido, o incluso si n es muy grande, pues podemos decir que tenemos tenemos mucha certeza de que los valores van a ser prácticamente los mismos. Una consecuencia también muy interesante de esto es que si nosotros tenemos los valores óptimos para, digamos, n igual a, no sé, 10, los valores óptimos para n igual a 11 van a ser muy similares. Por lo tanto, podemos usarlos como muy buenos valores iniciales y entrenarlos. Tenemos entonces las siguientes dos propiedades bastante interesantes de los valores óptimos, de los parámetros óptimos. Y es que, bueno, estos parámetros son independientes del target state. Aquí es target state, no gate, voy a corregir eso. Y que, bueno, los óptimos de gamma y beta para n qubit están polinomialmente cerca de los valores óptimos para n más 1 qubits. Y eso es muy importante. Podemos ver aquí algunas simulaciones, algunas simulaciones numéricas que se hicieron para múltiples valores de qubits, desde 6 hasta 17 qubits. Y podemos ver este efecto de concentración de parámetros. ¿A qué nos referimos con concentración de parámetros? Que las soluciones para diferentes instancias, en este caso para diferentes instancias donde t es diferente y donde la cantidad de qubits es diferente, los valores óptimos tienden a concentrarse. Lo que yo les mostré analíticamente fue solo para una capa. Esto es para 5 capas. Y podemos ver que este fenómeno de la concentración de parámetros aún aparece. Las bolitas de color más claro son para menos qubits y se vuelven más oscuras a medida que la cantidad de qubits incrementa. Y como podemos darnos cuenta, con el incremento de qubits, las bolitas cada vez aparecen más y más cerca una de las otras. Por lo tanto, podemos decir con cierta certeza, bueno, con toda certeza, que si fuéramos a hacer una simulación para n igual a 18 qubits, estos aparecerían muy cerca de los parámetros óptimos de 17 qubits. Este fenómeno de concentración de parámetros aparece de muchas maneras en QoA, en diferentes problemas. Nosotros lo vimos anteriormente en el problema de búsqueda o state preparation, como también se le conoce. Sin embargo, para otro tipo de problemas, por ejemplo, en este caso, unos investigadores descubrieron
que para el caso de grafos regulares, cuando se usa QAOA, los parámetros óptimos tienden a concentrarse, como vemos aquí, a medida que la cantidad de qubits se incrementa, los parámetros se concentran más y más y más, y cada una de estas pequeñas distribuciones que se ven aquí corresponde a las gamas y a las betas de cada una de las 3 capas de QAOA que están usando en estas simulaciones. Entonces, este fenómeno es pues, muy importante de nuevo porque uno sin saber, o más bien, si tenemos una instancia de un grafo 4 regular que no habíamos visto antes, que no conocíamos antes, muy seguramente sus parámetros óptimos van a estar también aquí y va a ser mucho más fácil resolver esa instancia. Concentración de parámetros aparece incluso en otros aspectos también y en otros problemas, como aquí tengo algunos ejemplos. En el caso del modelo de Sherrington-Kirkpatrick, completamente conectado a medida que el sistema incrementa para n que tiende a infinito, se convierte en independiente de las instancias. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que en el ejemplo anterior. Los parámetros van a ser lo mismo independiente de la instancia que tengamos. Este es el ejemplo que vimos antes de Maxcode en grafos regulares. Para instancias del KSAT también se tiene concentración de parámetros. Para densidad de cláusulas, vamos a ver en la siguiente clase o en 2 clases más del problema KSAT, y vamos a hablar de esto con un poco de más detalle. Pero ahí también tenemos concentración de parámetros. Algo que también es interesante es que hay concentración de parámetros cuando incrementamos el número de capas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos, digamos, 4 capas y tenemos los parámetros óptimos para esas 4 capas, los parámetros óptimos para 5 capas, o sea, una capa más, van a ser muy similares a los de 4 capas. Por lo tanto, también existe cierta concentración de parámetros en ese caso. Y pues como ya he mencionado un poco, es muy importante entender mejor estos fenómenos, ya que nos dan la posibilidad de resolver muchas instancias sin necesidad de entrenar en una computadora clásica, o reduciendo mucho el tiempo de optimización en la computadora clásica, que en muchas situaciones es el bottleneck que tenemos. Y pues eso sería todo por esta clase. Estas son las referencias y muchas gracias por su atención. Una disculpa que esta presentación que esta clase se haya subido tan tarde. Es medio COVID, por fin. Entonces estuve bastante malito y bastante ocupado. Pero a partir de la siguiente semana voy a estar subiendo de manera regular como lo hacía antes. Y pues bueno, muchas gracias por su atención.